Y bueno, tenemos la presencia de María Elena Montenegro desde la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo está, María Elena? Muy buenas tardes. Te saludamos desde Potosí. Hola, muy buenas tardes. Un gran gusto de participar con ustedes y bueno, estoy a sus órdenes. Un saludo ¿Cómo a está? todos en la sala. ¿Cómo está, Marianela? Un gusto. Este es un espacio digital que lo transmitimos a través de nuestra página Bajo la Lupa. Y bueno, le hablamos desde Potosí, así que le mandamos un gran saludo. Seguidores de la página y del trabajo que usted realiza a través de las redes sociales principalmente. Y bueno, queremos hablar en estos pocos minutos sobre el trabajo que usted realiza. Tiene mucha incidencia en el pensamiento del boliviano, debemos decirlo. A ver, empezaremos de lleno en nuestro conversatorio. ¿Cómo lo ve en este momento en nuestro país, siendo que sacó usted recientemente una entrevista en sus redes relacionada a lo que, bueno, el título decía, ¿no? Bolivia se nos muere. Hay un cúmulo de cosas que nosotros podríamos hablar, pero usted ha estado en contacto, por ejemplo, con medios de la Argentina. Entonces, la percepción que se tiene a nivel internacional de nuestro país creemos, muy negativa. Nosotros, como ciudadanos preocupados, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra democracia? ¿Tendremos democracia, Marianela, o es que definitivamente tenemos que recuperarla? Bajo ninguna circunstancia en Bolivia se puede hablar de democracia y podemos ir anotando varios elementos. El primero, el fraude, sin lugar a dudas, que ha sido un fraude que se ha evidenciado en un informe de la OEA, el fraude del 2019, en el que para el fraude del 2020 no ha cambiado absolutamente nada. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del tema de la manipulación del censo. En el censo se han manipulado todos los datos y son 1,5 millones más de fantasmas que han ingresado al padrón electoral. Este 1,5 millones, por supuesto, no existe en el censo. Entonces, es la primera manipulación. La segunda viene en la ley 026, que le da 7 parlamentarios de ventaja al movimiento al socialismo. Es decir, que esos siete parlamentarios representan a las supuestas naciones originarias que estarían en nuestro país. Entonces, está entrando casi con el 20% de base electoral, con 7 parlamentarios de ventaja, y de acuerdo a la ley 018, que tiene que ver con la distribución de escaños parlamentarios, también existen una serie de trampas, donde hay una cantidad, es decir, este tema se repite, una cantidad de parlamentarios del movimiento al socialismo pueden ser elegidos con 100 votos frente a otros que requieren 150,000 votos para ser elegidos. Esos 3 elementos solamente tienen que ver con el tema de la ley 018, la ley 026 y el censo. Ahora bien, nos vamos al tema del CEGIP, donde se han clonado una enorme cantidad de carnets de identidad que han sido, de acuerdo a una veloz auditoría que se hizo junto a la OEA, que han determinado solamente 40,000 carnets de identidad, pero sabemos, todos los bolivianos sabemos que hay muchos más carnets clonados, sobre todo de personas que se han ido al exterior, nunca más han vuelto, pero han terminado votando en nuestro país. Ese es otro elemento. Y el principal y el más grave es el que tiene que ver con Smartmatic, esta empresa que le pertenece a Lord Mark Maloch, una persona que trabaja con George Soros y que utiliza como palos blancos a gente de Venezuela, que por supuesto han hecho una tremenda manipulación del software, que ha sido determinado incluso por aquellos organismos que Evo Morales, usurpando funciones, ha pedido que se hagan estudios. MIT, por ejemplo, la universidad y la Universidad de Salamanca han determinado que sí existen compuertas abiertas en el software, es decir, que entes foráneos pueden ingresar y manipular los resultados. La Universidad de Salamanca, para cooperar con el régimen de Evo Morales, ha dicho, si bien hay esas compuertas abiertas, no han ingresado, dice. De hecho, el tema de tener esas compuertas abiertas ya responde a una acción absolutamente dolosa. Es decir,
romper una puerta equivale a romper una puerta para asaltar una casa, pero no haber robado nada. Esto es lo que nos quiere decir la Universidad de Salamanca gráficamente. Y el otro tema tiene que ver con el DIEPRE y con el TREP. El TREP para las elecciones de 2019 se ha detenido para que se ejecute la manipulación. Y en 2020 lo han hecho mejor. Resulta que esa que es el control de los resultados, un conteo rápido que puede poner en evidencia actas, como que en 2019 a través de las actas falsificadas se ha demostrado el fraude. Resulta que en 2020 no han variado todas estas condiciones, que son el cúmulo de temas que tienen que ver con el fraude. Creo que tenemos un pequeño problema técnico. María Elena, ¿nos escuchas? Dios, no. Realmente sí. Manuela nos está dando datos interesantes que además les entrega todo lo que tiene que ver con boletas y cada. Dentro de las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público, resulta que se ha determinado por las declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Justicia bajo la dirección de Arce Saconeta, resulta que estas personas han falsificado una cantidad enorme de actas. Ellos han declarado, no ha declarado Marianela Montenegro, no ha declarado absolutamente ningún otro periodista de Bolivia, ni se ha inventado nadie este tema. En el proceso de investigaciones existen estas declaraciones de que en el Ministerio de Justicia se los convocó a los funcionarios para que llenen actas, para que falsifiquen actas, y por supuesto todo este proceso del fraude ha sido eliminado por Salvador Romero, que es una persona que él y su familia han vivido de todo el órgano electoral por lustros, toda su familia, su tía, incluso Roxana Ibarnegaray, Paz Vallivian y todos aquellos han manipulado todo el proceso, y ahí tenemos como resultado evidente que se desenmascara esta de gran veedor en Venezuela, y además él y Sacha Llorenti declarando que el sistema electoral más transparente y más probo es el venezolano. Con esto no sabes si ponerte a reír o ponerte a llorar. En todo caso, estas dos personas acaban de declarar en Venezuela que este es un sistema transparente, que en Venezuela se vive en democracia, y que por supuesto nos grafica cuán mentirosos son estos, y es lo mismo que han hecho tratando de esconder ese fraude monumental, grosero, espantoso de 2019 y de 2020, hablando de un golpe de Estado. Entonces, bajo ese primer elemento que significa todo ese proceso electoral manipulado, falsificado, con cohecho electoral, no podemos decir que estamos en democracia. Y el otro elemento, la democracia se la comprende con la individualidad de cada uno de los órganos de poder. Y todos sabemos, y lo han demostrado, y deberían estar procesados por eso, que tanto Luis Arce Catacora como el propio Evo Morales han cometido delitos electorales, han cometido usurpación de funciones. El primero, Evo Morales, cuando él personalmente, después de que lo pescaron en el fraude infraganti, el fraude explotó en las calles, resulta que dice: invito a la OEA, como si él fuera del órgano electoral. Él está invadiendo, está cometiendo una usurpación de funciones, eso le corresponde al órgano electoral. Y lo propio, el señor Arce Catacora sale en gran conferencia de prensa y dice: ya, vamos a abrogar la ley 1386. ¿Quién es él? No es miembro de la Asamblea, no es diputado, no es senador, no pertenece a ninguna de las directivas camarales, y por supuesto él ordena la abrogación. Entonces eso te demuestra que no estamos viviendo en democracia. Y peor, la justicia, donde la gente inocente, patriotas que protestan,
protestan, como es normal la protesta en cualquier parte del mundo, resulta que les siembran delitos, los detienen, los amenazan a sus familias, presionan, extorsionan, pero la delincuencia, el terrorismo, la corrupción de una cantidad enorme de criminales, delincuentes, falsificadores que son parte de la asamblea, son parte de diputados y senadores, son parte del propio presidente Arce Catacora, no es más que un delincuente. Porque imagínese usted cómo se ha pasado 30 gobiernos, ha robado el Banco Central para Sánchez de Lozada y ha robado el Banco Central para Evo Morales. Entonces, decir que estamos viviendo en democracia cuando todos los órganos de poder están subordinados a las manos de un cacique, en manos de un cacique, por supuesto que sería una aberración mencionar siquiera la palabra democracia, mencionar la palabra libertad de expresión, mencionar, usted me dirá, está hablando y la dejan. No, señor, nosotros hemos sufrido una cantidad de atropellos, de violencia, y por supuesto, yo personalmente no siento miedo para defender la patria por el riesgo inminente en el que se encuentra con estos impostores que viven de la miseria, de la pobreza, de la ignorancia de la gente. Entonces, ese tema tiene que quedar muy claro. En Bolivia no hay democracia. En Bolivia simplemente está afincado el crimen transnacional organizado, porque viven no solo de la economía ilegal, informal, sino también que la auspician. Estamos hablando de que los fondos, los recursos del Estado no sirven para darle las tres únicas funciones que tiene un gobierno, y es darle salud, educación y seguridad. No tiene que meterse a hacer empresas ni a regular precios. Por eso estamos hablando de que tendría que haber libertad. Hay libertad de precios, no, el gobierno está entrometiéndose en todo, y mucho peor con todas esas leyes draconianas, extorsivas, que buscan ponerle la soga al cuello al ciudadano. Entonces, reitero a tu pregunta, no vivimos en democracia, y esos son mis argumentos. Bueno, Marielena, la verdad has graficado con mucha elocuencia todo lo que está viviendo el país, todo lo que ha vivido con relación al fraude electoral, y más que todo el tema que hoy en día también está persistiendo sobre la duda sobre la autenticidad de las elecciones 2020. Entonces, ese es un tema muy, muy importante, porque aparentemente se ve que en Bolivia votas, pero no eliges, ¿no? Como en Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros países socialistas. Y bajo esta coyuntura, y también bajo el llamado a muchas organizaciones a confrontar a la población, ¿tú crees que realmente nos estamos acercando, ya pareciendo más a Venezuela, a Cuba? ¿Cuál crees que es tu visión? ¿O en cuánto tiempo nos vamos a parecer realmente a esa realidad? Bueno, ellos están a 1000 por hora, ellos no descansan, ellos están corriendo contra el tiempo, porque el tiempo es su peor enemigo. Tristemente, los bolivianos estamos solos, no tenemos un sistema político que pelee por nosotros. O sea, en este momento yo te diría que no se justifican ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni el Parlamento. ¿Para qué necesitamos esos que nos tragan el presupuesto de la nación? Los militares están debajo de su cama, muertos de miedo, o sobornados, los altos mandos están sobornados. En el tema de la policía hemos visto cómo se han dedicado a reprimir al ciudadano que protesta, pero que protesta con argumentos válidos, bajo razones válidas, porque realmente leyes y el eliminar los 2/3 significan nomás prácticamente eliminar el Parlamento, eliminar un órgano de poder tan importante. Ahora bien, te preguntas por qué no hay parlamentarios de Creemos y no sé de cuántos partidos más hay en la Asamblea Plurinacional. No hay problema. Resulta que acá tienes a todas esas personas que resulta que cuando salen las leyes, cuando se promulgan las leyes, recién dicen, había habido esta ley, pero esa ley ya fue aprobada hace 2, 3, 4 meses atrás. La ley de pérdida de dominio, la 913,
que sin preguntarte tu nombre te quitan todos tus bienes y te pueden atribuir narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, así sea tu primo, tu hermano, tu tío, el que esté involucrado en algún otro negocio ilícito y que, bueno, te encuentran algún tipo de nexo, llamadas telefónicas y no sé cuánta cosa más, y estás perdido. Entonces, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que estos organismos, como las Fuerzas Armadas, la policía o la asamblea le sirven al país. Las leyes vienen redactadas desde afuera. ¿Desde dónde? Desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Y quiénes son? ¿A quiénes les llegan? A estos que se llenan la boca diciendo antiimperialistas, anticolonialistas, cuando estos han permitido que nos colomicen, que nos esclavicen, que nos vuelvan más pobres de lo que somos a costa de robarnos enormes cantidades de riqueza. Porque yo te digo, ¿qué está sucediendo en este momento? Todo lo que ha significado el proceso de capitalización en el que ha actuado, o la privatización primero en el que ha actuado Jaime Paz Zamora, ha privatizado una otra empresa, el otro viene con la idea, no vamos a privatizar, es mejor idea capitalizar. Es el mismo jefe de Evo Morales. ¿Y dónde está el señor Soros con todas sus empresas? Sus empresas son holandesas, canadienses, hindúes, actúa a través de testaferros, pero está metido en absolutamente todo. Hay una empresa en Bolivia que le captura todo el oro de Bolivia, todo el que están robando en Mapiri, en Aguas Blancas, en todo el norte de La Paz, toda la plata que están robando, por lo menos el tema de Potosí, lo único que pagan es 1%, pero por favor, es una explotación a tajo abierto, es una explotación perversa, contamina los ríos, la gente no tiene agua potable para beber, tiene que usar los ríos, y por supuesto estos están con mercurio, con metales pesados, matando la esperanza de vida de los bolivianos, y esto es lo que quieren. Entonces acá el objetivo de estos antiimperialistas, anticolonialistas, que son unos impostores, Evo Morales y todos los ONGistas de Soros, resulta que son una farsa. ¿Por qué? Porque ellos responden a esos intereses. Toda la izquierda americana, desde Obama, que le ha dado 184 préstamos a Evo Morales, hasta llegar a la suma escandalosa de 24,000 millones de dólares. Ahora tienen 5 créditos en espera, y para el momento del paro, para que estos puedan contratar pandilleros por todo lado, les han desembolsado 500 millones de dólares. Y obviamente un operador comunista, periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, dice, el presidente Biden ha declarado que no lo va a invitar que no va a invitar a Bolivia a la cumbre, dice. ¿Ya? Pero cuando por debajo le está dando dinero. ¿Por qué? Porque estos están cuidando los intereses de Soros, de ese Soros que está metido en Uyuni, de ese Soros que está metido en Kiborax, de ese Soros que está metido en OAS, que es dueño también del Apex Silver Mines, y que han hecho una transferencia ficta a Sumitomo y han querido hacer otra transferencia para calmar al oriente boliviano con la gente de UNAGRO. Todo es ficto. Estos están sacando toneladas, están vaciando, y lo único que nos dejan es desgracia, lo único que nos dejan es desolación, contaminación, porque ni siquiera pagan fichas ambientales, ni siquiera indemnizan por toda esa contaminación que están dejando, y ya Potosí ya no puede creer más en sus autoridades. De una vez por todas tiene que ir adelante a preservar su territorio, un territorio inmensamente rico, de riqueza inagotable, que vive en la miseria. ¿Cómo puede ser posible esto? Lo propio está ocurriendo con el Beni. En la provincia Itenes, en Baures, está la mina de oro más grande del mundo, así como en Potosí está la mina de plata, que además tiene manganeso, y donde hay plata hay oro. Resulta que les pasan por la nariz.
por cada tonelada de plata que sacan les dejan un bizcocho, un pan, una marraqueta, como es lo que le decía a unos periodistas del exterior. Y eso mismo está ocurriendo en el Beni. Mira, ¿cómo puede ser posible que los bolivianos no nos demos cuenta? Estos están viviendo de la ignorancia de la gente. Y la labor que ustedes están cumpliendo al poder informar a través mío o a través de otras personas es invalorable, porque casi todos los medios están cooptados. Tienes una Red 1 de propiedad de Ivo Kulgis, que es un medio paraestatal, pero ¿qué le han dado a Ivo Kulgis? Le han dado grandes negocios, grandes cantidades de extensiones de tierras. Además, en sus supermercados todo mundo está obligado a cobrar sus subsidios. Imagínate qué negocio. Ustedes pongan su supermercado y que la gente agarre su sueldo y esté obligada a comprar en ese supermercado. Es decir, violando todas las libertades, porque habrá gente que querrá comprar en la cancha, en el mercado, donde sea más barato, por último, ¿no? Entonces, esos son los tipos de nexos, de ganchos que hacen con los grandes poderes económicos que hay en el país. Los calman, los controlan y a estos no les importa que se nos vaya al precipicio el país. Primero han desmantelado nuestras familias, ahora están desmantelando el país y por supuesto estamos yendo a un proceso de esclavización. Si nosotros como bolivianos no reaccionamos, no dejamos de hacer hoy lo que estamos haciendo para dedicarnos 24 horas a nuestro país, porque obviamente yo entiendo a la gente que vive del día a día, entiendo a la gente que no puede salir a bloquear, a marchar, a reclamar, pero tenemos que entender que esta es la única patria que tenemos y estamos en altísimo riesgo de perderla. Estamos con un movimiento como el que ha sucedido en el movimiento catalán, por ejemplo, la desesperación de separar, cuentan historias, que el oriente, que el occidente y no sé cuánta cosa más. Allá van a poner en el occidente van a seguir gobernando eso y en el oriente van a poner otro que siga explotando la Amazonía, que es inmensamente rica, porque hay coltan, hay uranio, hay tantalio, hay niobio, así como en Uyuni hay litio, hay ulexita, hay bórax. Es decir, por favor, ni los bolivianos sabemos todo lo que tenemos y por supuesto, estos sí saben dónde está ubicado cada uno de los minerales, esas grandes corporaciones, esas universidades. Harvard y la Universidad de Colorado han hecho un estudio de la ubicación de cada uno de los minerales. Me hubiera gustado tenerles a mano este documento, que lo tengo a todo color, y estos saben todo, y por supuesto no te extraña que venga un tipo como Thomas Baker, que es el que está detrás de todos los procesos a los patriotas, que es de la Universidad de Harvard, es de la Clínica Jurídica de Harvard, y una cantidad de ONGistas que se mueven por todo el país, financiando, mentalizando, manipulando todo lo que es la historia de Bolivia. Bueno, Marianela, realmente nos dejas un escenario desolado, realmente una triste realidad que Bolivia vive, y parecería ser que los bolivianos, uno más corrupto que el otro, ¿no? Pero ¿qué hacemos los ciudadanos? Estamos saliendo de un paro indefinido que se cortó por seguramente muchas razones. Cada quien tiene su opinión. Tengo entendido que, por ejemplo, el día de miércoles se van a reunir nuevamente los comités cívicos del país en la ciudad de Potosí. ¿Será esto una salvación? En realidad, ¿a dónde debemos acudir los bolivianos que todavía creemos, como tú decías, vivir en nuestro país? Porque es la única casa que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta bola de nieve, que yo lo veo así? Porque las leyes obviamente son importantes, pero creo que hay una cosa más de fondo, como tú mencionabas. A raíz, incluso ya ha despertado a la gente a raíz de lo que decía la señora ex vocal, que seguramente también se preguntarán por qué sale hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no dijo más antes? ¿Por qué no sacó pruebas? ¿Qué sé yo? Entonces, hay una cuestionante grande para nosotros y principalmente para los ciudadanos que de repente no están al tanto, no están con la información diaria y no se están interesando, si vale el término, de lo que realmente está pasando en el país. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Porque resulta que el uno negocia con el otro negocia con el otro y corre la plata por aquí, por allá. Y los ciudadanos, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién apostamos? Decían, no hay líderes que nos saquen de esto, pero
¿Será que nosotros vamos a tener que ser los mismos líderes, los propios ciudadanos? No sé, ¿qué nos espera? Porque esto no ha acabado, ¿no? Es un paréntesis que se está poniendo porque hay muchas cuestionantes que ya en la mente del ciudadano está empezando a girar. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque tú decías, ellos no duermen, están 24/7, porque además tienen poder, porque además tienen plata, porque además tienen todo para sobornar a la gente. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? Bueno, has hecho un buen análisis de la situación. El tema es que nosotros necesitamos con urgencia difundir el conocimiento, la información. Lo que pasa es que el campesino, por muy humilde que sea, aquella persona que está engañada, ha sido manipulada durante 14 años, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es informarle que lo que están haciendo es robarnos. Nosotros nos estamos peleando con las pulgas, cuando el perro sigue sacando a manos llenas las riquezas de Bolivia, sobornando a estos y protegiéndolos. Un tema que sí tenemos que atacar fuerte, y mejor si es vía Twitter, porque yo me imagino que a todo lo que yo he puesto en Twitter ha respondido Oppenheimer y ha respondido el propio Biden, porque siempre lo involucro como el auspiciador del narcoestado en Bolivia. Porque yo te pregunto, ¿será que alguien en Bolivia cree que Estados Unidos, que la Unión Europea, que la ONU, la DEA no saben que aquí en Bolivia está operando el crimen transnacional organizado, el narcotráfico a gran escala, que los grandes capos del narcotráfico que están perseguidos en Perú, en Colombia, están afincados en el Chapare, que Evo Morales ha hecho un pacto con el Brain? ¿No saben? Claro que saben. ¿Por qué ha habido la expulsión del embajador Philip Goldberg? Porque ha sido una farsa, ha sido una mentira. Ellos no se querían pringar con el narcotráfico, negocio del cual participan. Por eso se han ido. Porque imagínate, el indiecito tercermundista votando al embajador del país más poderoso del mundo. ¿Cuál es la respuesta de Obama? Le ha regalado 22 aviones, 19 helicópteros, le ha regalado el edificio de USAID. Imagínate tú, todos los equipos que tenía la NAS, movilidades en cantidades impresionantes de la NAS, de la DEA, de todos los programas de Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees por ventura que ese país no se hubiera ofendido que lo han expulsado a su embajador y hubiera roto relaciones? No, pues, ya basta de que nos metan los dedos a la boca. Es así ¿cómo así el hecho de que el embajador Rocha se vaya al Chapare con Tuto Quiroga y le diga a los bolivianos: si votan por Evo Morales están votando por el narcotráfico, y si votan por el narcotráfico Estados Unidos le quita la ayuda? ¿Qué querían? Que votemos por Evo Morales. Pero y en 2000 ya Morales, ustedes me preguntarán cómo, le ordenó a Pereira Stambuk, que estaba en el INE, para la realización del censo del 2001, le ordenó que todas las boletas censales las bote a la basura y que se impriman otras con una pregunta, la número 49, que decía: ¿a qué nación originaria perteneces? Claro, no pusieron la categoría de mestizo, entonces todos éramos indígenas. Lo que pasa es que al mundo le teníamos que mostrar que el 60% de los bolivianos era indígena. Y por supuesto necesitábamos un presidente indígena. Cuando Evo Morales hace el censo, si no me equivoco, del 2010, resulta que no éramos no llegaba ni al 30% el indígena. Entonces, porque somos mestizos, ¿ya? Y tú escuchas a Arce Catacora, dice que es indígena. ¿De dónde pues más español su apellido que el de la reina Isabel? Entonces, estamos hablando de unos impostores, de unos mentirosos, de unos vividores. La otra ministra de Culturas, Orellana es un apellido vasco. Orellana Cruz es ella, ¿verdad? Los dos son apellidos europeos. Cruz es un apellido de lo más común en Europa y de lo más común en Estados Unidos.
y dice que es indígena originaria y que ha sido discriminada y no sé qué. Ha debido ser discriminada como ha sido sindicalista desde la adolescencia. Yo digo que por pilla debió ser discriminada, porque no creo que la gente de Arani, que es gente muy buena, te discrimine por nada, ¿no? Entonces, esos son los temas, esas son las imposturas que la gente tiene que saber, que nos están robando a manos llenas, que nos han engañado con todo, nos han engañado desde la guerra del gas. Evo Morales es un delincuente. Imagínate tú, le importan los muertos del Alto, de la masacre de octubre del 2003, claro que no le importa, porque ¿contra qué peleaba el pueblo boliviano? Por no sacar el gas por Chile para el proyecto Pacific LNG, que consistía en sacar gas por puertos chilenos y llevarlos hasta California. ¿Sabe por dónde ha salido el gas boliviano? Se ha ido primero a Argentina, les hemos dado de comer a los argentinos, y los argentinos a mayor precio, porque nosotros le hemos vendido a precio solidario a los argentinos, y Argentina ha sacado por Chile, ¿ya? Y igualito se ha ido a California ese gas, y con eso Chile se ha convertido en el más grande exportador de metanol. ¿A costilla de qué? De la estupidez de los bolivianos. ¿A costilla de qué? De la traición y de la felonía de un hombre como Carlos Mesa y Evo Morales, que fueron los que hicieron el contrato con los Kirchner a precio solidario. ¿Quién es solidario con Bolivia? ¿Quién le da un ápice de solidaridad a toda esa gente que vive abandonada en el área rural? Nadie. Pero sin embargo, estos vividores, porque obviamente viven del soborno, Mesa ha cobrado soborno en Perú, Evo Morales ha cobrado soborno en Perú, Arce Catacora ha cobrado soborno en Perú por el tema de OAS y Lavajato, ¿ah? Y lo ha convocado la Fiscalía peruana. ¿Por qué? Porque ellos han ido a cobrar sobornos ahí por el tema OAS. Porque OAS financió la campaña electoral de Lula, financió la de Fujimori, financió la de una cantidad de gobiernos, y bueno, ¿qué le tenían que dar? Carreteras. ¿A quién le pertenece OAS? Y todas las empresas bandeirantes, por supuesto que le pertenece al señor Soros. Ahora, las empresas estatales bolivianas no sabemos de quiénes son, porque han nacionalizado, hemos pagado millones en la CIADI, no podemos averiguar nada porque son sociedades anónimas, pero la empresa Codelco de Chile es de Soros, la empresa Petrobras de Brasil es de Soros, junto con el Estado, por supuesto. La empresa YPF Argentina es de Soros. Entonces estamos hablando de un tipo que tiene unos cuantos delincuentes como títeres en los países, y que por supuesto buscan así gente que tenga cola de paja, como fue Noriega. A Noriega lo dejaron ser dictador por largo tiempo y después lo liquidaron. Los usan hasta que sirven y después los desechan. Y esto es lo que va a ocurrir, pero aquí en Bolivia ya no nos chupamos los dedos. Por favor, ya nos hicieron este chiste durante décadas, durante lustros. Ahora llegó la hora de poner un alto. Estos tienen que ser procesados por traición a la patria, tienen que ser procesados por todos sus actos de corrupción. Lamentablemente, la transición también nos jugó sucio porque estaba planificada, y a este error no tenemos que volver a caer, porque no hay fuerza que se le pare a un pueblo que esté enojado por toda el latrocinio que están cometiendo con el país. A Bolivia no tendría que faltarle agua, no le tendría que faltar alimento, empleo, no le tendría por qué faltar nada. Es un país enormemente rico, es el país más rico del mundo. El salar más grande del mundo, ¿dónde está? En Uyuni. ¿Dónde está la mina de plata más grande del mundo? En Potosí. ¿Dónde está el yacimiento de hierro más grande del mundo? En Puerto Suárez. ¿Y dónde están las minas de oro más grandes ahora? Porque ahí habían otras que han mermado. Mira tú, está en el Beni, está en todo el norte de La Paz, y solo Dios sabe lo que tenemos. Estamos durmiendo, sentaditos, muriendo de hambre, sentados sobre el tesoro de la abuela, ya mientras otros nos cuentan historia. Triste la realidad. Marilena, es importante que hayas tocado un tema que es relevante para el país hoy en día, sobre el tema del señor Mesa. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol que tiene la oposición boliviana hoy en día?
tanto con Mesa, tanto con Camacho, que creo que son los más representativos. No he entendido qué has dicho, lo de Mesa y de Camacho. Sí, ¿Cuál es el rol? Sí, ¿cuál es el rol que tienen como oposición en el país? ¿Es realmente existente el tema de oposición o sencillamente son aliados del gobierno? Y para mí son aliados, ambos son aliados del gobierno. Porque tienes ahí, yo creo que Carlos Mesa es una persona que ha indultado a Evo Morales. Evo Morales lo ha indultado a Carlos Mesa. Evo Morales no le ha hecho ningún proceso a Sánchez de Lozada, pese a que todos los días habla de los neoliberales de la derecha y no sé qué. Tenía toda la opción de pedir su extradición, de procesarlo por toda la explotación a la patria, por el robo al banco, por todo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque responden al mismo patrón. Tanto Mesa como Sánchez de Lozada. Recuerda que ha militarizado toda la mina San Cristóbal, Juan Ramón Quintana. ¿Por qué? Porque entraban jucus a robar minerales en el Beni. Cruzaban la frontera brasileros y entonces han militarizado toda esa área porque habían conflictos y demás. Y lo propio ha hecho Carlos Sánchez Berzaín cuando era ministro de Defensa, ¿no? Lo curioso es que yo podía haber conseguido, y tristemente no se animaron a entregarme, la factura que ha pagado la empresa Comsur por la intervención que ha tenido Arce Catacora en Brasil por su cáncer. ¿Ya? Y esto ha pagado la empresa Comsur. Entonces yo estoy sospechando que también de esa empresa Sánchez de Lozada era un palo blanco. Entonces todos estos temas nos muestran que estos no son opositores, son enemigos de Bolivia. Son enemigos de Bolivia. Hay un decreto de Carlos Mesa que no recuerdo el número, pero lo tengo por ahí. Resulta que da casi como derecho propietario las concesiones. Es decir, que incluso podían ir a hipotecar en el banco. Ese tipo de cosas, por supuesto, no se pueden olvidar. ¿Por qué Tuto Quiroga anda libre como el viento? Él ha armado la salida, la fuga, ha requerido los aviones, amiguísimo de Peter Brennan es el hermano del director de la CIA, y, o sea, todos esos temas, por favor, acá Tuto Quiroga, Evo Morales le ha perdonado la vida con el tema de los petrocontratos y una serie de otros hechos más. Entonces, entre ellos, como bien dice esto que es de la jerga castrense, que dice, los soldados mueren en campo de batalla, los generales se dan la mano, dice, ¿verdad? Entonces, esta es la verdad, porque a la gente que saca el movimiento al socialismo, por ejemplo, es gente pagada, es gente obligada, es gente de diferentes características, y esa gente va a poner el pecho a las balas, aunque sea pagada, y esa es una forma muy, muy perversa de manipular y de utilizar a la gente, de jugar con su hambre, de jugar con su miseria. Entonces, esto es lo que han ido haciendo en 2019, han hecho en todos los momentos que ha habido confrontación. Yo recuerdo mucho, incluso el 11 de enero, en 2000, cuando murió Cristian Urresti, resulta que a la gente del campo la han dejado semanas enteras en las ciudades. Ellos defecaban en las calles, dormían en las calles, no tenían para comer, porque obviamente no les daban la asistencia necesaria, pero estaban ahí poniendo el pecho a las balas. Y estos cobardes lo que hacen es huir cuando los zapatos ajustan. Ahí es lo que ha hecho Evo Morales. Navarro, Quintana se ha metido a una embajada y es un machito amenazando con hacer milicias y no sé cuánta historia con dinero del Estado, un sinvergüenza, un criminal, una persona que se ha dedicado a robar este país y que él es el representante directo de la Open Society Institute. Él es director para las Américas y su esposa es otra que ha penetrado las universidades mentalizando a nuestros jóvenes con una serie de temas como es el lesbianismo, el abortismo, el tercer sexo y no sé cuánta historia.
es decir, no solamente han atacado nuestro patrimonio, han atacado también nuestros valores, nuestra familia, quieren atacar nuestras creencias, y esto ya no puede ser posible. Marianela, a tanta evidencia, yo creo que hay mucha gente que sí conoce y está consciente de la situación por la que está atravesando nuestro país. Quizás no a detalle, pero está consciente de que no hemos estado en un buen gobierno, ni antes ni ahora. Pero el miedo de alguna manera ha cundido en la gente, ¿no? Y es por eso es que le ha costado salir de repente a las calles. De repente tú pensarás, ¿se va a volver a levantar la gente? ¿Cómo vaticinas aquello? ¿Qué nos dice con la marcha que se está armando? Comenzábamos el programa precisamente con eso. Hay una marcha que va a partir de Caracol y pretende llegar hasta la sede de gobierno el 29 de este mes. Entonces, ¿qué nos estará queriendo decir el gobierno? ¿Nos va a enfrentar? ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo deberíamos reaccionar nosotros los ciudadanos? Porque creo que hay una preocupación latente, dada el tema del fin de año. Quizás todavía la gente está pensando, ¿no?, en las navidades, qué sé yo. ¿Qué hay que reclamarle? Hay que reclamarle el padrón, hay que reclamarle los enfrentamientos, la justicia, cómo nos organizamos, cómo interpelamos a todo esto al gobierno, porque ya las cosas están de buen tamaño, como muchos dicen, pero las acciones creo que son lo más importante ahora. Bueno, yo creo que el tema aquí ya no es reclamar leyes ni nada por el estilo. Acá ya hay una prueba fehaciente declarada por una vocal que no se puede desdecir. Está la carta circulado por todo el país, y este es un gobierno del fraude, es un régimen fraudulento, es un régimen de facto, un régimen que no puede ser reconocido ni ahora ni nunca. O sea, y todas aquellas personas que la gente escuche, que digan vamos a un referendo para revocar el mandato, vamos a un referendo para, ¿qué se llaman las divisiones independientes de los departamentos? La descentralización total. Federalismo. Las autonomías, ¿perdón? Federalismo, autonomía. El federalismo, vamos al federalismo, quieren hacer, y Evo Morales ha aceptado. Claro, ¿cómo no va a aceptar si tiene todas las de ganar? Seríamos unos imbéciles si los bolivianos vamos a un nuevo proceso, cualquiera que sea este, a una constituyente, a un referendo, a una elección, ni siquiera elección de barrio con ese padrón. Este es un gobierno de facto, este robó la democracia, por lo tanto no lo podemos tener un minuto más. Ahora, ¿de qué se alimentan? De meter miedo a la población. ¿Cómo meten miedo? Con esas ridículas que han visto ustedes, sacando tanques y después disimulando, no, y estaba programado, eso hace tiempo. No, señor, acá estos juegan a meter terror a la gente, y la gente no tiene que claudicar, tiene que estar dispuesta a todo, incluso a ir a la cárcel ilegalmente, pero todos tenemos que hacer una sola fuerza, denunciar a nivel internacional, aunque sabemos que hay una cantidad enorme de prensa que distorsiona la realidad. Fuera está el Washington Post, está el New York Times, el Intercept, están una serie de medios de comunicación, millones de blogueros que están pagando cantidades enormes. Se me fue la luz. Y esos blogueros, por supuesto, lo que están haciendo es simplemente distorsionar la verdad de lo que está ocurriendo en Bolivia. Entonces yo digo, lo que nosotros debemos hacer ahora es contrarrestar, demostrarle a la comunidad internacional que hubo un fraude, llevarlos al Tribunal Internacional, como ahora está yendo Nicolás Maduro. Karim Khan, el fiscal del Tribunal Europeo, ya ha estado en Venezuela, ya está iniciando un proceso. Y nosotros tenemos las pruebas fehacientes. Yo personalmente estoy preparando una demanda precisamente por este fraude escandaloso que hemos vivido en Bolivia. Entonces, no debemos rendirnos bajo ninguna circunstancia, pero la palabra clave es difundir el conocimiento.
difundir lo que en verdad está sucediendo, porque estos obviamente nos llevan ventaja, tienen periódicos, imprentas del Estado, tienen radios, tienen todos los medios para seguir mintiendo y engañando a la gente. Pero bueno, hay que decirle a la gente que con los casi 120,000, más de 120,000 millones que han administrado del gas, los 24,000 millones que se han prestado, sin contar el crédito chino, ni brasilero, ni venezolano, los 18,000 millones que le han robado a los jubilados, ¿qué han hecho? Canchitas de fútbol donde han ganado los sobornos, han ganado ellos, y por supuesto obras mal ejecutadas. Le han privado a los barrios a la gente de los barrios de ir a jugar fútbol o cualquier deporte gratuitamente, ahora tienen que pagar. O sea, esas cosas por supuesto no sirven. La Constitución dice: todos los ciudadanos tienen derecho al agua. Por ejemplo, si una comunidad pone una acción popular requiriendo el agua de inmediato, no deben tardar ni 48 horas en darle tutela, porque es un derecho constitucional. Y eso tiene que ir aprendiendo la gente, reclamar sus derechos, que es lo que no hace. Es decir, y esas cosas obviamente están en manos de ustedes, están en manos nuestras. Tenemos que hacer todo el esfuerzo como bolivianos, porque por supuesto hemos perdido mucho con la pandemia, pero estamos en riesgo de perder Bolivia ante el crimen transnacional organizado que se ha fincado en nuestro país y que se ha apoderado de nuestro país. Con la reedición del Foro de Sao Paulo, después del Foro de Puebla y el tema del fracaso de UNASUR, ahora están alimentando UNASUR. ¿Y saben con qué alimentan? Con dinero del pueblo boliviano, que debería estar en salud, en educación, en seguridad. Están alimentando campañas políticas en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú. Y aparte de todo, por supuesto, nosotros estamos pagando viajes, no solamente de Evo Morales, de su hija Evaliz, que ha pasado del Tocuyo al Chanel. Yo no tengo ningún inconveniente con el Tocuyo, ni tampoco con el Chanel, pero obviamente te quiero graficar que lo hagan con su plata. Si usted tiene un Rolex, perfecto, que sea con su dinero, pero no con lo que le ha robado a miles de bolivianos, porque ese Rolex debería estar en un hospital, en mejores condiciones, en médicos, en carreteras, en servicios básicos, en infraestructura, en agua potable, pero no, está en la muñeca de un delincuente, $24,000 en una muñeca, es decir, en vehículos, es una afrenta realmente. Marianela, para concluir sus palabras de despedida, pero quiero preguntarle algo cada vez que la veo. Usted no tiene, yo sé que no tiene miedo, pero no recibe de repente alguna represalia, seguramente que sí, pero en estos últimos, digamos, meses, semanas, porque usted lo dice las cosas como son, y si los bolivianos empezáramos a hablar así, las cosas como son, porque no decimos otra cosa más que la verdad, otra sería nuestra realidad. Entonces, para concluir sus palabras de despedida, yo le quedo enteramente agradecida por este tiempo que nos brinda. Le hablamos desde Potosí, desde la tierra donde quizás somos los más ricos, pero los más afectados, los más pobres y quizás los menos informados también. Un saludo. Creo que también acá está mucha gente valiente que te está siguiendo y sigue tu canal, pero nos preocupa, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de más, como que te quieren acallar. ¿Ha pasado eso? Bueno, yo te aclaro que no hablo de más, hablo con documentación, con propiedad, temas investigados. No te he entendido lo que has dicho buenamente, pero yo te lo quiero responder así. Es decir, yo lo desafío a cualquiera del gobierno que me venga con la historia de que alguna cosa que se diga es exagerada o mentirosa, ¿no? Ellos tienen todos los mecanismos y como que han iniciado alguna vez procesos. Por ejemplo, Cárdenas, que está trabajando en el Cusco, me ha iniciado un proceso por racismo. Mi programa era con llamadas telefónicas abiertas y una señora dijo, estas llamas que estaban bajando del avión en el Beni, ¿no? Yo no comenté nada, la señora lo dijo, pero me iniciaron un proceso, 2 ministerios, un director de
del Ministerio de Justicia, que es Julio Peñalosa Bretel, la ministra Cecilia Illón y este Félix Cárdenas, que le ha robado 146 millones a ese Ministerio de Despatriarcalización, hasta donde está la famosa Orellana, pero lo único que hay que hacer es defenderse. Es decir, lo que yo he hecho es defenderme. He recibido una amenaza de muerte de una persona que trabajaba con Romero, con arma de fuego, y por supuesto, tal habrá sido mi susto que el tipo se ha asustado el doble, se ha subido y se ha ido. Pero bueno, hay que llevarla a la anécdota. Alguien decía, nadie muere en la víspera, ¿no? Pero mientras respiremos, tenemos que respirar rojo, amarillo y verde, ¿no? Cuando abramos los ojos, tiene que ser rojo, amarillo y verde los primeros colores que veamos. Y esto, obviamente, yo lo tengo claro y estoy preparada para cualquier cosa. Hemos sido muy afectados, no voy a hacer un programa de queja, simplemente muy, muy afectados. Si alguien está interesado en ver algo, está en las redes, parte de lo que ha ocurrido, no todo. Pero te digo, francamente, más es el amor a la patria y más es mi amor ahorita por los potosinos. Los amo a los potosinos porque son machotes, y digo, no voy a decir machotes y machotas, porque lo correcto es utilizar el término genérico, ¿no? Son machotes y me refiero a hombres y mujeres. Los amo, los admiro, son compatriotas que llevo en el alma. Cada vez que los veo sufriendo una afrenta de este gobierno criminal y sus pandillas que desplazan, sufro mucho y muero de ganas por ir a estar con ustedes y acompañarlos. Pero bueno, hay cosas que no se pueden hacer, pero ahí estoy y realmente los felicito porque son un pueblo valeroso, un pueblo íntegro, un pueblo valiente. Muchas gracias, Marianela. Un gran abrazo a ustedes y les agradezco por el espacio. Muchas gracias, María Elena, y de verdad, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos a, por supuesto, invitarte en otra ocasión para poder ampliar más lo que tú has investigado y, por supuesto, en relación a tu trabajo. Muchas gracias, un gran saludo desde Potosí hasta Cochabamba. Un fuerte abrazo a los potosinos valientes. Estoy a sus órdenes. Chao, chao, Marianela. Chao. Chao.